un poco triste porque no me dicen nada, no intervienen. No sé si no sé si estoy siendo claro, si no estoy siendo claro, si estoy ayudando a que comprendan un poquito la materia. ¿Cómo les sienta el trabajo en un foro? ¿Cómo se vienen sintiendo? ¿Sienten que los conceptos se trabajan en los foros o sienten que no se trabajan en los foros? A mí el foro me sirve porque es como que leo el texto, trato de entenderlo y cuando tengo que resolver la consigna como que me hace, no sé, relacionar lo que leí y como, o sea, entenderlo bien cuando lo empiezo a organizar para generar, hacer la respuesta, como que me sirve para que quede bien asentado todo lo que estoy subrayando en el texto y eso, como que hago una nueva lectura para hacer la actividad, entonces como que me sirve. Bueno, qué bueno, Shiana, me das una muy buena noticia y me pone muy feliz que así sea. Porque bueno, básicamente la verdad es que básicamente ese es el objetivo del foro. Que ustedes puedan aprovechar ese espacio para poder problematizar cómo es y incorporar ese contenido, apropiárselo, ¿no? Me parece que estos elementos que a veces se hablan en educación de la apropiación de los contenidos, por ejemplo, básicamente estos foros buscan esa cuestión. Vamos a ver que en la unidad 3 me adelanto un poquito, en la unidad 3 vamos a tener un texto que habla de la pregunta como estrategia docente. Y este texto a mí me gusta, por eso lo incorporé a la materia, me gusta mucho, pero en cierto sentido me parece interesante cómo este texto pone de relieve el lugar de la pregunta, que a veces la tenemos como naturalizada, ¿vieron? Qué sé yo hace un rato hice una pregunta y no sé, hice una pregunta con determinada intención, pero no una pregunta demasiado clara, no fue una pregunta con un objetivo claro, o sea, quizás buscando, a ver, más que nada que participen y que me digan algo, eh, y no sentirme tan solo en este mundo. Pero este texto que vamos a leer en la unidad 3 habla de diferentes tipos de preguntas. Y la pregunta como estrategia docente, como parte de la planificación, etcétera. Y habla de 4 tipos de preguntas. Eh, y, por ejemplo, está la pregunta simple, está la pregunta eh, eh, cognitivo superior y está la pregunta metacognitiva, ¿sí? Son tipos de preguntas que en realidad buscan que los estudiantes o las estudiantes reflexionen y elaboren con respecto a determinado contenido, en realidad cualquier contenido, ¿no? Este tipo de elaboración que permiten estos ejercicios, digamos, estas preguntas, generan eh, diferentes consecuencias con respecto al proceso en el aprendizaje, ¿no? O sea, esto es interesante porque depende de lo que nosotros nos propongamos como docentes cuando utilicemos determinadas estrategias o determinados recursos, eh, depende mucho del objetivo que nosotros nos propongamos, es lo que también vamos a obtener por parte de los estudiantes, ¿sí? Y también eso que obtengamos por parte del estudiante nos va a dar cuenta si esa estrategia o ese recurso fue bien pensado, ¿sí? Porque a veces obtenemos una respuesta que no esperábamos por parte de los estudiantes, entonces también tenemos que revisar esa estrategia o esa herramienta de evaluación, digamos, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, cuando nosotros pensamos un ejercicio que
a partir del cual nosotros esperamos que los estudiantes articulen entre diferentes conceptos, no es lo mismo que esperamos que hagan una definición de un concepto, ¿no? Entonces, la pregunta o el ejercicio, si nosotros pretendemos que hagan una definición, va a ser una definición un poco más limitada con respecto a determinado contenido. En cambio, si nosotros les proponemos a los estudiantes que articulen o que articulen entre conceptos o entre habilidades, ¿no? Que pongan en juego diferentes habilidades que fueron aprendiendo quizás de manera aislada, entonces vamos a obtener un producto diferente del aprendizaje, ¿no? Y aparte, los momentos, por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a un estudiante que defina un concepto, el estudiante va a ser capaz de hacer de lograr, de resolver ese ejercicio si nosotros lo hemos practicado anteriormente. O sea, no le puedo pedir al estudiante que defina un concepto que es más o menos complejo si no fue explicado previamente, ¿no? O lo que vamos a obtener no es lo que nos gustaría obtener, ¿no? Como docentes. Y asimismo también, si nosotros pretendemos ejercicios a partir del cual haya una articulación entre conceptos o habilidades, por ejemplo, en la pintura, si yo les enseñé a los chicos a dibujar con lápiz y también les enseñé a usar colores, entonces yo les voy a pedir de repente que hagan una pintura donde utilicen lápiz y utilicen los colores. Entonces están utilizando habilidades que hasta el momento desarrollaron de manera aislada, ¿no? Entonces ahí ese ejercicio va a ser posible, el producto va a ser mejor si estos estudiantes a los cuales yo les estoy proponiendo el ejercicio ya habían practicado los elementos que estoy proponiendo, que intervengan en ese ejercicio. ¿Sí? Entonces ahí tenemos este ejercicio de tipo cognitivo superior. Y cuando nosotros hablamos de los ejercicios de tipo metacognitivo, es que además de que intervengan diferentes habilidades, yo les estoy pidiendo a mis estudiantes que reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje. O sea, por ejemplo, cómo conseguiste esta información, que le expliques a un compañero o una compañera cómo lograste entender este concepto determinado. Esos son ejercicios de tipo metacognitivo, porque hay una reflexión con respecto al propio proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces estos elementos que forman parte también de la estrategia docente, de alguna manera lo mejor que puede pasar es que los pensemos con anticipación, formen parte de nuestra planificación y formen parte de nuestra actividad docente también, ¿no? Bueno, ya ven, lo que me pasa a veces es que ya me olvidé por qué estaba hablando de este tema. Bueno, me parece que tenía que ver un poco con las concepciones que incorpora el cognitivismo a diferencia de otras corrientes de pensamiento. Por otro lado, lo que nos quedaba por trabajar tiene que ver con Flavia Terici, que esta autora habla de un concepto que es muy interesante, que tiene que ver con las trayectorias. Y habla, por un lado, de trayectorias teóricas y por otro lado, de trayectorias reales. Y la lectura que permiten estos conceptos con respecto a la realidad educativa son múltiples, ¿no? Son herramientas conceptuales muy útiles en función de lo que nos permite analizar de la realidad educativa. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de trayectoria, según Flavia Terici, hablamos de lo que
tiene que ver con lo que atraviesan las personas que están estudiando, que están participando de determinado proceso de aprendizaje. Fíjese que tiene mucho peso la cuestión del proceso de aprendizaje en este concepto. Sin embargo, es un concepto propio de la didáctica. O sea, la didáctica necesariamente tiene que tener una mirada con respecto a lo que sucede en el aprendizaje. Y trayectoria es un concepto que hace participar a los dos procesos de manera muy interesante, a diferencia de otros conceptos que trabajamos desde la didáctica. Entonces, cuando nosotros hablamos de trayectoria, hablamos de este proceso el cual atraviesan las personas que están aprendiendo determinado contenido. Volvemos a puntualizar que estamos hablando del contexto escolar, del contexto institucionalizado. Entonces, son los aprendizajes que intervienen dentro de este contexto. Y cuando hablamos de trayectorias teóricas, tiene que ver con lo que indica el currículum, ¿no? O sea, el currículum, decíamos previamente que el currículum de alguna manera organiza la vida en sociedad con respecto a lo escolar, y además de alguna manera nos estructura, nos indica qué cosas tienen que suceder en la escuela y de qué manera y en qué orden. Y algunos aspectos que indica el currículum los tenemos naturalizados a cierto punto que no los cuestionamos, ¿no? Básicamente, este concepto de naturalización de lo cultural tiene que ver con que no llegamos a un punto en el cual dejamos de cuestionarlo porque ya entendemos que tiene que ser de esta manera. Por ejemplo, algunas cuestiones de la vida escolar que tenemos naturalizadas, por ejemplo, tiene que ver con la división del saber con respecto a la edad, no a las edades. Lo escolar, o sea, la vida escolar está organizada y diferenciada por edades. Y además, los aprendizajes de los saberes suceden en determinado tiempo. O sea, el año lectivo indica que tenemos que apropiarnos de determinados saberes, pero la realidad a veces indica otra cosa diferente, ¿no? Que las personas tenemos diferentes ritmos para apropiarnos de determinada cantidad de contenidos. Entonces el sistema educativo resuelve esta diferencia de diferentes maneras. Por ejemplo, en secundaria, que las personas no terminen de adquirir determinado contenido de determinada materia, lo puede resolver en exámenes que se salen del ciclo lectivo usual, ¿no? ¿No? Este ejemplo más o menos queda claro. ¿Sí? Bueno. Me distrae mucho que seamos tan poquitos y que se hayan ido 2 personas. Pero bueno, no sé. A veces pasa que la gente se va. Bueno, igual van a poder ver el video, pero bueno. Y cuando nosotros hablamos que tenemos naturalizado... Ahí está, María José, qué suerte. Gracias que me lo digas. Bueno, no sé qué sé yo, a mí me genera reflexión. A veces no tiene nada que ver con nada, pero a mí me genera reflexión con respecto a cuánto de lo que yo estoy haciendo genera interés y es útil y cuánto no. Pero bueno, a veces la reflexión con respecto a lo que hacemos en clase no es tan lineal, no nos permite tanta linealidad. O sea, no es que se están yendo porque las clases no sean claras o no ayuden. Pero bueno, me hacen reflexionar. Pero bueno, decíamos que
tenemos naturalizados algunos aspectos que indica el currículum, como por ejemplo la organización anual de los saberes, o la organización temporal de determinada manera de los saberes, que en primario y secundario tienen que ver con la anualización de los saberes, que además está la división de los saberes por áreas, ¿no? Por áreas de saber, como lo hace la ciencia, o sea, de alguna manera el ámbito escolar o la institución educativa divide también los saberes de manera similar como lo hace la ciencia. Y además tenemos la división con respecto a las edades, ¿sí? El currículum indica que a determinada edad nosotros tendríamos que haber adquirido determinados conocimientos, ¿no? Por ejemplo, entre los 7, 8 años, o 6 y 7, y los 12, 11 o 12, tendríamos que haber terminado el primario, y hasta los 18 tendríamos que haber terminado el secundario. Bueno, las trayectorias reales vienen a indicar este contraste, esta diferencia con respecto a la incorporación de algunos saberes, a diferencia de lo que sucede en la realidad. Hay personas que, por ejemplo, no adquirieron determinado contenido, entonces tienen que repetir el grado o tienen que repetir el año. No, esa es una de las respuestas que el sistema educativo da cuando la trayectoria teórica no se condice con la trayectoria real. Y de alguna manera la respuesta que da el sistema educativo, según como indica Flavia Terici en su texto, da cuenta en realidad de un posicionamiento, de una mirada con respecto a lo educativo. O sea, Flavia Terici va a decir que cuando hablamos de que la respuesta del sistema educativo es que la persona repita, vuelva a atravesar determinado contenido o determinada época educativa, la tiene que volver a atravesar. ¿Por qué? Porque el sistema educativo indica que esta persona no comprendió, no adquirió determinado conocimiento. Entonces, esta concepción es una concepción expulsiva del proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, lo que va a decir Flavia Terici es que el sistema educativo es básicamente expulsivo. Y muchas veces sucede que las personas, por diferentes razones, contextos sociales o por diferentes cuestiones, características, como el sistema educativo es permanentemente expulsivo, incluso para las personas cuando tienen que repetir determinado tramo, también expulsa directamente del sistema. O sea, hay personas que quedan fuera del sistema educativo porque el sistema escolar no tiene una respuesta a estas realidades, ¿no? Una respuesta más acorde, digamos, ¿no? Para no volverse expulsivo. Bueno, sin embargo, el sistema educativo también, a la vez, y quizás de manera paralela, dio respuestas que tienen, que dan cuenta de que el sistema educativo también tiene características inclusivas. Por ejemplo, la educación de adultos, no existió por siempre la educación de adultos, incluso la educación de adultos existe antes de que, por ejemplo, en Argentina la educación secundaria sea obligatoria. No, el sistema de reincorporación de adultos al sistema educativo tiene ya 40 o 50 años de desarrollo. Tiene que ver con un proyecto alfabetizador de la sociedad argentina. También, o sea, las personas mayores que no
participaron del sistema educativo, por ejemplo, no aprendieron a leer y a escribir, bueno, hubieron diferentes programas y diferentes entidades que se dedicaron a enseñar a leer y a escribir a personas que no habían participado del sistema educativo. Entonces, estas trayectorias reales, de alguna manera, dan cuenta de estas cuestiones, del contraste de diferencia entre lo teórico del sistema educativo, ¿sí?, lo que indica el currículum que debería suceder y que en realidad no sucede, que son las trayectorias reales. Y esto da cuenta de que el sistema educativo es básicamente expulsivo porque a pesar de que las personas quedan afuera del sistema educativo, básicamente no es responsabilidad del todo de la persona, sino que hay diferentes variables que hacen que la persona quede fuera del sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, este imperativo de la organización escolar, del contenido escolar de manera anual, ¿no? Nosotros tenemos naturalizados que esto sea de esta manera y no pensamos en muchas alternativas para que sea diferente, y si pensáramos en maneras diferentes del abordaje del saber, lo que quizás podríamos lograr también es hacer un sistema educativo un poco más inclusivo, en el cual las personas puedan participar y no puedan, o que miremos las necesidades de las personas con respecto a la relación entre la necesidad de la persona y el acceso al conocimiento. En este aspecto yo siempre hago una relación que tiene que ver con uno de los conceptos de Vygotsky, que tiene que ver con zona de desarrollo próximo. Vygotsky habla de zona de desarrollo próximo a la forma de medir del proceso de aprendizaje en los seres humanos, ¿no? Todas las personas, más allá de sus posibilidades, de sus habilidades, de sus potencialidades con respecto a las de otras personas, siempre están en un punto en el cual pueden acceder a un nuevo conocimiento, ¿no? El punto A de la zona de desarrollo próximo es aquel punto en el cual nosotros nos encontramos hoy en día al momento de empezar a conocer nuevas habilidades o nuevos saberes. Y la zona de desarrollo próximo indica que hay otro punto potencial al cual todas las personas podamos acceder para pasar de un punto A de saber a un punto B, ¿no? Que ese punto B siempre implica un avance con respecto a nuestra experiencia de aprendizaje con respecto al punto A, ¿sí? Es un concepto general, o sea, podemos dar ejemplos de todo tipo con respecto a la zona de desarrollo próximo. Y la tesis central del desarrollo, de la zona de desarrollo próximo tiene que ver con que esa zona de desarrollo próximo se ve potenciada gracias a la intervención de otras personas, ¿no? O sea, para Vygotsky el aprendizaje es una actividad colectiva, no es una actividad individual, ¿no? Más allá de que la experiencia con respecto al saber es individual, ese avance va a suceder de manera determinada si lo hacemos con otras personas y si lo hacemos con una guía, ¿no? Con una persona que medie entre el contenido y nuestros recursos, digamos, ¿no? Al momento de acceder a ese nuevo conocimiento. Entonces, a mí me parece que entre la idea que cuestiona la trayectoria con respecto al acceso al aprendizaje, al acceso al saber, o sea, a partir del concepto de trayectoria, cuestionamos algunas cuestiones que tenemos naturalizadas con respecto al funcionamiento del sistema educativo, que en algunos aspectos se vuelve expulsivo porque no atiende a todas las necesidades
sino que atiende a las necesidades de algunos, de los que se ven favorecidos por ese proceso y que son exitosos a la mirada de esa organización. El concepto de Vygotsky está bueno en el sentido de que todas las personas, por ejemplo, la adecuación del saber, la adecuación la adecuación del contenido en función de la enseñanza permite el acceso al saber a todas las personas por igual, digamos, ¿no? Todos tenemos esa posibilidad de acceder a nuevos conocimientos y es importante el acompañamiento que recibamos para poder acceder a esos nuevos saberes, ¿sí? Para que el sistema educativo se vuelva más inclusivo, es necesario que el sistema educativo contemple las diferentes necesidades. Y por eso, bueno, de alguna manera ha sido tan exitoso también la educación de adultos, ¿no? Donde se recuperan algunos saberes en función de la edad de la persona, a pesar de que haya abandonado sus estudios, tal como lo indica la trayectoria teórica, ¿sí? Por ejemplo, la original, o sea, que existan contextos en los cuales los adultos puedan recuperar esos saberes, permite que se incorporen nuevos sujetos que habían sido expulsados del sistema educativo en otro momento, ¿no? ¿Qué opinan con respecto a esto? A mí me parece maravilloso, maravilloso. ¿Qué opinan? Si hacemos una articulación con el concepto de comer, con la frase pansófica de Comenio, la frase que tiene que ver con... ¿cómo era la frase? ¿Alguien me hace acordar? ¿Todos aprenden todo? Enseñar todo a todos. Enseñar todo a todos, sí. Enseñar todo a todos, como que a mí me parece una frase muy inspiradora. Es como decir, bueno, vamos por todo, vamos por todo. Y que estén todas las personas incluidas, me parece que es como un reflejo de la intención de los sistemas educativos en la época moderna, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la educación especial, que la educación especial de alguna manera considera que las personas que tienen, o sea, pone el acento en los obstáculos de la enseñanza. O sea, la que pone obstáculos para que el aprendizaje suceda es el lado de la enseñanza, no las capacidades del sujeto. Entonces, básicamente el paradigma de la inclusión habla de esta perspectiva, que en realidad la dificultad para que haya o la existencia de un contraste tan grande entre la trayectoria teórica y la trayectoria real son las características del sistema educativo y no las características de las personas. Un ejemplo, un edificio escolar que tiene escaleras es un obstáculo para las personas que andan en silla de ruedas. Entonces, ¿quién tiene el problema? ¿El edificio o la persona que tiene que se tiene que trasladar en silla de ruedas? El edificio. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en una vieja visión de lo educativo, una visión que tiene que ver con otros paradigmas, el problema está puesto en la persona que tiene la silla de ruedas, ¿no? Entonces el sistema educativo es expulsivo en ese sentido. La trayectoria teórica no tiene mucho contraste con respecto a la real porque el sistema educativo es expulsivo en estos sentidos. O sea, este es un ejemplo físico, ¿no? O sea, estamos hablando de una escalera y una silla de ruedas.
pero cuando hablamos de ejemplos simbólicos son un poquito más complejos de abarcar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos que, por ejemplo, si nosotros hablamos de Daniel Feldman, cuando dice que una de las tareas del docente tiene que ver con hacer un poco más accesible el contenido, adecuar el contenido con respecto a los códigos de los y las estudiantes, en realidad estamos hablando de que la planificación del docente es la clave para borrar esos obstáculos que hay para que las personas accedan a ese contenido. Cuando nosotros hablamos de intento de la enseñanza, lo que estamos diciendo es que el docente, las escuelas, ¿no? Todos estos elementos que forman parte del concepto de la enseñanza, tienen que poner todo su esfuerzo, tienen que poner todo su esmero para que los aprendizajes que están en juego logren ser aprendidos por la persona, ¿no? El aspecto del intento también habla de que hay una porción por parte del estudiante que tiene que poner ese esfuerzo para que incorpore ese saber. O sea, el estudiantar que menciona Laura y Basabe Coles, Laura y Basabe Coles, que parafrasean en realidad a Fenstermacher, cuando hablan del estudiantar, no es este esfuerzo que los estudiantes o que cada uno de nosotros nos corresponde como estudiante para poder incorporar ese saber. Si no hay voluntad por parte del estudiante para aprender, por más esfuerzo que los docentes hagamos para enseñar, no va a haber el aprendizaje, por lo menos como se lo propone el docente, ¿no? Pueden haber otro tipo de aprendizaje. En realidad, si nos ponemos a pensar más epistemológicamente, aprendizaje siempre hay, ¿no? Siempre estamos aprendiendo. Somos una maldita máquina de aprender, los seres humanos. Aprendemos aunque no querramos. No quiero aprender. No, no se puede. Tenemos que aprender. Entonces, por más que nosotros, o sea, lo que es importante en el concepto de enseñanza es que nosotros esclarezcamos cuáles son nuestros objetivos como docentes con respecto al contenido, qué es lo que nosotros esperamos que los estudiantes aprendan. Entonces, como docentes, tenemos que hacer nuestra planificación en función de ese objetivo. Las cosas que nosotros hacemos en el aula, las cosas que explicamos, los ejercicios que desarrollamos, tienen que estar enfocados y dirigidos a que se cumplan esos objetivos. Entonces, la enseñanza es un intento en función de que puede que logremos esos objetivos como docentes o puede que no. Si volvemos al texto de Fenstermacher y Soltis, vemos que estos nobles autores dicen que a pesar de que los tres enfoques que ellos describen en su texto, en su obra, son diferentes entre sí, a pesar de eso, todos los docentes son buenos docentes. ¿Por qué? Porque logran sus propósitos. Ellos hablan de propósitos, que para mí en realidad o es una mala traducción o hay una diferencia con respecto a la definición de propósitos. Pero en realidad los docentes son buenos no por los métodos que utilicen para lograr los aprendizajes en sus estudiantes, sino porque logran los objetivos que se proponen. ¿Sí? Es una buena síntesis. Merezco un aplauso. Gracias, Tiana. Bueno, con un público así, bueno, ¿qué opinan? Me voy a transformar en un docente serio.
Bueno, somos 3 personas. Hagamos lo siguiente. Si tienen preguntas con respecto a la didáctica, tenemos esta semana de trabajo. Hoy yo les voy a dejar un modelo de examen y la semana que viene vamos a hacer el examen. Yo creo que estamos... No puedo sacar una conclusión porque somos poquitos, somos poquites, y me gustaría tener más elementos para decidir, pero bueno, en principio tenemos el cronograma, que la semana que viene tenemos los exámenes. Ya hemos abordado todos los textos y las temáticas y tenemos una semana más para trabajarlos. Así que en la clase de hoy, cuando publique estos videos, voy a también poner modelos de examen para la semana que viene, para que ustedes puedan verlos y puedan trabajar a partir de ellos también. ¿Qué les parece? Sí. Bueno, y lo que nos quedaría entonces, si no hay ninguna consulta con respecto a didáctica general, lo que nos quedaría por ver es aproximación a la práctica docente. ¿Sí? ¿Quieren que cortemos 5 o 10 minutitos? Vamos al baño, calentamos el agua, acariciamos el perro. No se vayan a pasear tanto, tampoco. Y nos vemos en un ratito, ¿qué les parece? No nos salimos del video, yo detengo de la clase, ¿no? Detengo la grabación, detengo la grabación.